Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana. Un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram, @edicontinente. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! ¿Y crezca? ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en el Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM 530. No hay tecnología que alcance tan rápido como la radio las necesidades de los pueblos. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Bueno, desde Mar del Plata quiero expresarles mi alegría por este nuevo emprendimiento radial. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Un saludo muy grande desde Santiago del Estero. Los escuchamos desde Balsa Las Perlas con mi hija Inés y mi nieto Joaquín. AM 530. Más potencia, más llegada. Porque somos parte de esta historia. Porque somos radio. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, el refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Cuando empiezo este programa pienso siempre en un comentario editorial. Y hoy, tan cerca del domingo, es decir, tan cerca de las elecciones, importantes, muy, muy importantes, porque es central que algo cambie radicalmente en la Argentina. Y la única manera que tenemos de transformar algo es defendiendo la democracia todos los días y en el momento de votar por aquellos que también quieren la democracia. Hoy es un día especial. Sin saberlo, Juan Grabois me dio el título de este editorial, porque publicó un Twitter que decía: ganaron los Disca y perdió la crueldad. Ganaron los Disca, el colectivo de discapacitados. ¿Por qué? Porque el Senado volteó el veto de Milei y quedó firme la ley de emergencia en discapacidad. 63 votos afirmativos, 7 negativos. Ahora, voy a una imagen que cuando la vi por primera vez, hoy a la tarde, me conmovió, de verdad me conmovió. Era
el grupo, el colectivo de discapacitados, celebrando en la Plaza del Congreso que la ley de emergencia continúe con toda su fuerza, con toda su potencia, y que se haya podido destruir de alguna manera la crueldad dirigida principalmente a los más vulnerables. Me encantaría que pudiéramos ver esas imágenes ahora, pero creo que todos la vieron porque tuvieron muchísima difusión. Y verdaderamente, ver a una mamá abrazada a un nene con una discapacidad muy, muy notoria, era muy, muy impresionante verlos bailar, verlos abrazarse, verlos llorar. Era como pensar cómo es posible que alguien haya pensado que se los podía humillar, dañar, lastimar. En todo sentido, lastimar. Primera conclusión: la fuerza de los débiles quebró la prepotencia del poder. Todos los cambios en el mundo tuvieron como protagonistas a los débiles enfrentados al poder. Algunas veces los cambios peores, siniestros, tuvieron al poder destruyendo a los débiles. Pero los profundos y verdaderos cambios partieron siempre de los más necesitados. Las revoluciones, por ejemplo. Que el colectivo de Disca, como cariñosamente lo bautizó Juan Grabois, enfrentó el aparato del Estado. Enfrentó el aparato del Estado y ganó hoy la pulseada. Porque es muy difícil que con la debilidad de este gobierno actualmente pueda llevar adelante la judicialización, como por supuesto ya hicieron saber que lo van a intentar. Muy difícil. Como también es imposible, porque la Corte ya lo dijo claramente, que se persiga la libertad de expresión, como intentaron hacerlo con Jorge Rial y Mauro Federico, que hicieron un muy, pero muy buen trabajo periodístico. Es decir, me acuerdo ahora de un texto de Dostoyevsky, es el 5º capítulo de Los Hermanos Karamazov, que también se publicó como una novela independiente de Los Hermanos Karamazov. Ese 5º capítulo cuenta que en Sevilla, de pronto, aparece por primera vez Jesús. Pero claro, el gran inquisidor no entiende. Cuando ve que Jesús le devuelve la vida a un niño, cuando ve que Jesús hace un milagro y permite que un ciego vuelva a ver, ¿qué hace el gran inquisidor? Dice: no, yo sé que sos Jesús, pero no tengo ningún interés en que existas nuevamente, porque nosotros ya emprendimos un camino, agrego yo, de riqueza para la Iglesia, un camino de construcción de ilusiones, un camino de sometimiento para los más pobres. No puede ser que este señor se le ocurra volver. ¿Qué es lo que hace? Lo condena como hereje a que lo quemen vivo. Finalmente esto no ocurre
porque la presión que tiene el inquisidor es muy, muy fuerte, pero sí pasa que cuando el hombre pretende hablar con Jesús, Jesús lo único que hace es acercarse y darle un beso. El inquisidor abre las puertas de la cárcel y le dice textualmente: no vuelvas nunca, nunca, nunca más. Es decir, ver la realidad es lo que menos le interesa a este gobierno. No voy a comentar, por lo menos no lo voy a comentar demasiado porque todos lo vieron, el acto patético de anoche del gobierno. 1.200 personas. Cuando el helicóptero tomaba una toma general, la verdad que en lo que quedaba de espacio podían jugar al fútbol los muchachos del barrio, porque no había nadie. Había muchas más fuerzas de seguridad que militantes o personas que, por otra parte, habían cobrado 20.000 pesos y un bolso con comida para ir. Cuando empieza a hablar Milei, empiezan a irse. Todo lo que dijo en el escenario, si no fuera verdad, sería una teatralidad estupenda. Desde Patricia Bullrich hablando de un comando ruso, no sé, ruso, chino, no importa, hasta un presidente que vivía en otro mundo y que, como el gran inquisidor, no tiene ningún interés, porque no le conviene, en ver la realidad. Entonces, cuando uno dice ganó el más débil, cuando uno dice probablemente el domingo, probablemente haya una respuesta a toda esta manera de no mirar la realidad, uno está pensando en que no puede ver un país. Porque digamos que en el gran inquisidor de Dostoyevsky, Jesús es mucho más que un país, es Jesús el que vuelve. Pero no lo quiere ver, no le conviene ver, no puede ver. Esto, salvando por supuesto las distancias, es lo que le ocurre a todo el gobierno. No pueden ver lo que está pasando en el país. No pueden ver la debacle económica a la que estamos marchando. No pueden ver lo que significa tener una pensión de 270.000 pesos, que es la que tienen los discapacitados. No pueden ver el hambre de los jubilados. No pueden ver cómo un pueblo se deteriora en su industria, en su economía, en todo. A diferencia del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, Milei todo lo que toca lo convierte en muerte. Exactamente eso, lo convierte en muerte. Por eso es tan importante que perdió la crueldad, aunque sea en una coyuntura. De a poco una coyuntura lleva a otra coyuntura y de a poco va derrumbándose esa idea de vamos a mentir, que total podemos mentir, podemos coimear. Yo vi en el subterráneo, ustedes también lo vieron, cantar la canción en el subterráneo, línea D, cantar la canción que ya es un hit, Alta Coimera. Lo pasaron en los medios, lo vi con mis ojos. Entonces, algo está cambiando. Y por último, quiero decir con toda claridad, que quede muy claro, que el domingo se pueden votar distintas opciones, pero hay una opción que si la votás, sabelo, sos libre de votar lo que quieras, pero sabe que si votás Esper, estás votando contra el pueblo argentino, estás votando contra la democracia, estás votando
a favor de dañar aún más a los jubilados, aún más a los discapacitados, si es posible, que las pymes cierran, que todo esto significa, y te pido un minuto, que vos imagines, no es una elección para gobernador, pero imagínate si alguien tan ignorante, tan violento, tan miserable, ¿por qué no decirlo?, como José Luis Esper gobernara la provincia. Imagínalo. Entonces digo, hay votos, vos podés votar más a la izquierda, podés votar al peronismo, hay opciones, pero si votás a quien representa Milei, estás votando contra la democracia, estás votando por alguien que se burla todo el tiempo de la Constitución y que como el Gran Inquisidor, a él le encantaría ser el Gran Inquisidor, le fascinaría eso, como el Gran Inquisidor no puede ver la realidad, no puede verla, no tiene ninguna posibilidad, no tiene ninguna capacidad, ni ninguna sensibilidad para poder ver la realidad. Está Mempo Giardinelli en el estudio, vamos a tener un programa estupendo, por los invitados, por supuesto. Así comienza el refugio. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Qué bueno esto que armaron. Qué bueno. ¿Quién lo armó? Dani Franco, ¿quién lo armó?
¿Quién lo armó? Ariel García, eso es un genio. Está la voz del querido Horacio González, me acuerdo en otra trama el programa que hicimos con Horacio y José Pablo Feynman. Fue maravilloso, estaban muy enfermos los dos y los pudimos despedir, fue muy, muy hermoso. Como es muy hermoso recibir a alguien tan querido y valorado como Mempo Giardinelli. Mempo, ¿cómo estás? ¿Ves que hay una cámara ahí? Mira, ¿ves? Ahí estamos en streaming. Bueno, ok. Maestro, ¿cómo va? Más maestro será vos. No, pero vos venís del foro. El foro, hablamos aquí en la radio el otro día del foro porque fue en estos días, fue hace poco. Terminó la semana pasada 30 años. Parece mentira haber hecho 30 foros consecutivos y el más difícil fue este. Y la verdad fue una decisión difícil porque todo indicaba que no había que hacerlo porque no teníamos, no había un mango. Y además nunca hubo dinero, pero digamos siempre había apoyos, había sponsors, y este año fue muy difícil, nos dio un cierto apoyo la dirección del gobierno provincial en materia educativa y demás, se portaron muy bien, pero bueno, fue un apoyo interesante, pero no todo lo demás hubo que cubrirlo y los foros son caros. Son 3-4 días que tenés que tener un grupo de gente. Normalmente llegamos a tener 30 personas. Este año tuvimos, creo que eran 14 o 16, una cosa así. Que de todos modos funcionó bien. El público nos respondió de una manera... no fue el público que vos conociste, miles de personas y una cosa que yo estuve 3 veces y me quedé mudo, te quedás mudo, decís, no puede ser. Bueno, ojalá vuelva. Que uno habla para 3.000 personas, no puede ser. Ojalá vuelva. No puede ser, no me olvido nunca más de la primera vez que él me va a buscar al aeropuerto y yo tenía que hacer un apunto, una charlita. Y me dice, sí, dice, hay 3.000 personas. Yo cuando hablo van 30, ¿qué te digo? 30, ¿viste? Vinieron 30, 3.000 personas. Y era verdad. Sí, sí, el foro hizo su propio derrotero. La gente del interior, no solo del Chaco, también de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, la gente, digamos, se hizo una especie de, no digo una cofradía, pero se fue haciendo una tradición que hoy existe todavía. El foro de este año fue un foro, diría uno, gasolero, es decir, de hecho, estamos quedamos endeudados, pero bueno, vamos a salir adelante, estamos en esa lucha porque no había, bueno, como está el país, ¿qué te voy a contar y qué le vamos a contar a los oyentes? Pero lo hicimos, lo importante es que lo hicimos y que hubo bastante apoyo, si bien el público fue menos numeroso, de esas 2.000, 3.000 personas, no, este año fue algunos centenarios, que no está mal, pero digamos... Sí, fue muy muy duro. Y lo importante es que no nos desmoralizamos. Ahora, te digo que ahora hay que pagar una serie de deudas, que las vamos a pagar y demás, pero estamos muy muy satisfechos porque no se rompió la tradición y porque confiamos en que el año que viene y los años que vienen van a seguir haciendo foros. Yo voy a morir haciendo foros. Y 30 años de foro es muy impresionante, muy impresionante. Y a la vez escribiendo y a la vez haciendo cosas. Escribiendo, por favor, recordemos el Santo Oficio de la Memoria, por ejemplo, que ¿cuántas ediciones debe llevar? Y lleva varias, la verdad que lleva varias. Y traducciones. Sí. Traducciones debe haber de Santo Oficio, 6 o 7 de distintas lenguas. Mis libros más traducidos son otros, digamos. Además porque son un libro gordo, ¿no? ¿Cuáles son los más traducidos? Bueno, sin duda, el que es mi libro más conocido del mundo es Luna Caliente, digamos. Luna Caliente, hermoso. Sí, hermoso pero libro. Tiene muchas ediciones, está en más de 20 y pico de idiomas y tiene mucho estudio que crítico. La verdad es que una novelita esa que yo yo la escribí medio como no dándole importancia, ¿no? Finalmente era una historia de amor prohibido, un amor entre un hombre adulto y una jovencita, y bueno, las cosas que... Y sin embargo esa novela es impresionante. El año pasado salió una edición en China
que no pudiste controlar. Esa. Obviamente. No, claro. Pero también están este año fui me invitaron a la Feria del Libro en Plovdiv, que queda en Bulgaria. Nunca había estado. Hermoso, me encantó. Y ahí estaba, en Bulgaria, en búlgaro, ¿no? Es decir, a mí esa cosa a veces obviamente me emociona y al mismo tiempo me da como una especie de abatatamiento provinciano. Yo digo, no, como que es muy fuerte. Pero bueno, sigo escribiendo. Yo me emocioné con una novela tuya que no me acuerdo el nombre, él se va a acordar, con una escena me emocionó mucho, donde él se despide del Gordo Soriano, creo que en las escalinatas del Colón o en la calle Libertad. Por ahí lo estoy inventando. No. No lo estoy inventando. Eso está esa despedida. Sí, fue que no es una novela, eso era parte de, bueno, lo novelicé, digamos. Sí, ahí una despedida para mí me conmueve todavía porque tengo recuerdos. Éramos dos gorditos que estábamos desamparados en un momento muy feo de la dictadura, donde los dos, cada uno había tomado su decisión de salir, porque había que salir, porque él estaba muy marcado porque Osvaldo era un tipo que tenía una presencia periodística muy fuerte, y yo que tenía alguna, mucho menor, pero yo estaba marcado, yo estaba marcado en serio, tenía mi documento marcado porque había estado en Cana, así que era imperativo salir, sí, y la verdad que hicimos la última cena nuestra, ¿no? Comimos pizza en el Guerín, después nos fuimos a tomar un café a la Giralda, y después salimos a caminar por Corrientes, era como despedirnos, y después fuimos un derrotero hacia el Colón, pero por la parte de atrás del Colón, y después terminamos abrazándonos frente al Colón, pero sobre la parte, digamos, que no sé cómo se llama, el parterre que está frente a... Ahora, mirá, decime el título de la novela. Esa novela, espera, porque yo tengo varias novelas, me estaba pensando, ¿cuál es el título de esa novela? Esa es... no importa, ya va a aparecer el título. Va a aparecer el título. Pero fíjate que... A mí se me tapa un arteriol. No, por favor, yo tampoco me acuerdo, pero fíjate que uno lee mucho y de pronto me acuerdo de esa escena. Sí. Me preguntás más por ahí de la novela y no me acuerdo. No me acuerdo el título, imagínate. Pero eso me tocó. Creo que solo se quedan los muertos, creo que es esa me novela. Tocó como otro encuentro en el famoso bar de la calle Florida con alguien que no te podía ayudar. Bueno, te ayudó. Hablo de la novela, ¿no? Hablo de la ficción. En el Florida Garden era el encuentro. Sí. Además, que me trae ese recuerdo de Osvaldo, porque con Osvaldo después pasaron unos años, él estuvo primero, se fue a Bruselas, a Bélgica, yo me exilié en México, y nos manteníamos, tengo una correspondencia que alguna vez la tengo ahí en sobre, a ver, ni la miro, están los sobres que él me mandaba, yo tengo algunos casos, tengo copia mía que las hacía con la vieja Olivetti, ¿no? Pero tengo las cartas de él y yo creo que alguna vez haré alguna cosa con eso o no lo sé, pero la relación con Osvaldo es una relación muy 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 fraterna la que tuvimos, muy muy fraterna. Nos encontramos, yo fui a verlo a París un par de veces y nos manteníamos por acá. Tengo una correspondencia interesante. Esas cosas que uno sabe, yo digo, ¿qué se hará con eso? Yo no voy a hacer nada, yo ya por ahí mis hijas, qué sé yo, alguien hará alguna vez sería bueno, un rescate. Sería bueno publicarlo. Pero uno no puede pensar eso, Osvaldo, vos no podés. Uno como autor no puede estar pensando. Sabés que puede suceder y que posiblemente suceda, y ojalá que suceda, pero uno no es uno el que lo determina, ni nada más. Yo sigo escribiendo y estoy en plena actividad, aunque no estoy publicando mucho últimamente, pero... ¿Cómo no? Vamos a mostrar este libro, El Santo Oficio de la Palabra. Ahí está en cámara para que te quede bien claro que lo tenemos aquí. Francisco Tete Romero, contanos de este libro, por favor, que me lo acaba de traer. Bueno, este es un libro muy muy heterodoxo. En realidad, yo con Tete tengo una amistad de muchísimos años. Él dice que yo soy su maestro, yo digo que él es mi principal
alumno, pero tenemos una relación muy linda. Él es un gran colaborador de nuestra fundación y es un hombre muy respetado cada vez más. Él tiene una obra muy interesante. Y el caso es que hace unos años, exactamente creo que fue en 2005, 2004, 2005, él me propuso hacer una entrevista, que se le ocurrió hacer una entrevista porque yo había publicado no sé qué cosa. Hicimos una charla y él la grabó. Yo me olvidé de eso. Pasan los años y hace un par de años, menos, un año y medio, me dice, ¿por qué no continuamos esa entrevista? Era como tomarla, y bueno, y lo empezamos a hacer. Yo estuve una larga temporada en Italia el año pasado, entonces era, digamos, virtual nuestra... Y de vuelta. Claro. Y salió, y la verdad es que es una visión, digamos, de por un lado del Chaco intelectual, del nacimiento y crecimiento de la fundación, en cierto modo, la educación como problema nacional, pero aplicado a la comunidad chaqueña, y al mismo tiempo, bueno, una conversación sobre literatura y nuestra literatura. Tiene una obra muy interesante, muy significativa. Así que, y lo fuimos haciendo y se grabó de nuevo. Y entonces, estando yo en viaje, me manda a mí y me dice, lo estoy pasando en limpio. Y le digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, bueno, hagamos algo. Y ahí y armamos, el libro es un diálogo. Y a mí se me ocurrió titularlo Santo Oficio de la Palabra, porque tiene que ver con el Santo Oficio de la Memoria de mi libro. No es una continuidad, pero me gusta la idea de la sonoridad, digamos, que se empata con eso. Y ese fue el libro, y es un libro que, además pensamos un libro económico, un libro que fundamentalmente que va a andar para estudiantes y para la facultad y para nuestro instituto. Tenemos un instituto educativo muy importante. Sí. Muy importante. Entonces pensamos que para eso funciona. Y a la vez yo vine trabajando para nada en los últimos, qué sé yo. Bueno, a esto iba. 10 años. Pueden llamar al 11-3200-0530. Estamos estrenando una antena mucho más potente, según me cuentan. Así que contanos desde dónde nos estás escuchando, que nos encanta. Mira, Paraná, Crónicas de un río herido. Si hay alguien que puso el tema Paraná, es Mempo Giardinelli. Esto es cierto. Lo puso en los medios, no deja de hablar del río Paraná, por lo que eso significa. Y en un gobierno fascista como este, me imagino que es peor todavía. Contanos. Sí, yo no sabía que el Paraná tenía tanto significado en mi vida. Lo fui descubriendo de manera casual, como yo creo que en la literatura muchas veces la casualidad juega un papel mucho más importante que la que creemos como lectores o como autores. En realidad, yo empecé creo que escribí un artículo en Página 12, yo escribo todos los domingos en Página 12, y creo que en algún momento, ya hace años, me tocó mucho el mal estado que sentía en el río. Un río que está desestabilizado, que no ha sido cuidado. Me puse a estudiar, me puse a ver el tema porque, a ver, yo nací a orilla del río Paraná. Yo vivo a orilla del río Paraná. Es decir, el río Paraná, el primer pipí lo hice en el río Paraná. Claro. El primer beso de amor lo di en el río Paraná. El Paraná. Es decir, mis estudios, cuando yo estudiaba en Corrientes y cruzaba todos los días, de lunes a viernes, cruzaba en la balsa o en el vaporcito todos los días sobre el Paraná. Es decir, el Paraná es parte de mi vida. Y al mismo tiempo yo fui sintiendo todos estos años cómo el Paraná se desmerecía, se empobrecía, se echaba a perder como río. Hoy es un río herido, por eso es un hallazgo de los editores. Crónica de un río. Es un río que está muy lastimado, muy abandonado y del cual la sociedad argentina, el pueblo argentino sabe muy poco. Entonces empecé
sin proponérmelo, pero empecé a juntar materiales y demás. Me llevó 10 años este libro, 10 años de juntar, de hacer testimonio, de ir estudiando el comportamiento del río, el comportamiento de todos los ríos de Sudamérica, de cómo van confluyendo. El Paraná es un hijo del Pantanal brasileño y obviamente del Amazonas. Al mismo tiempo un río que a lo largo de los 1.300 kilómetros que recorre el río en territorio argentino, yo me di cuenta que había cosas que yo no sabía y que la sociedad argentina no sabe. Por ejemplo, ¿cuántos argentinos y argentinas viven a orillas del río Paraná? No sé, yo no sé. 12 millones de personas por lo menos. Quiere decir que un cuarto de la población argentina vive a orillas del Paraná, en 7 provincias que besa el río. Esas 7 provincias, que son provincias, algunas de mayor importancia, como el caso de Santa Fe, sin duda, ese río ahí ha tenido un tratamiento con una serie de puertos que desde Menem en adelante, menciona Menem, que Dios lo tenga en su gloria y no lo deje volver nunca más, Bueno, el plan económico y nos ha mandado un par de herederos. El plan económico volvió. Bueno, pero digo, vuelvo al tema. El río es un río que no ha tenido el cuidado que merecen los ríos. Yo he viajado bastante y conozco algunos ríos, y yo sé lo que es, por ejemplo, en los Estados Unidos, el complejo Missouri y Mississippi, que son los 2 grandes ríos, que son el equivalente al Paraná, son ríos cuidados, no por una prefectura naval que acá ya ni navega, sino son cuidados por el ejército de los Estados Unidos. Y las costas, o sea, las orillas, están a cargo de la Marina de los Estados Unidos. Y no entra un barco extranjero a subir por el que entran todos por Nueva Orleans, por el Golfo de México, solamente barcos construidos en los Estados Unidos. Es decir, hay un cuidado. Y claro, tienen una... Y yo dije, ¿por qué no? Nosotros no. Después anduve por el Loira en Francia. Yo recorrí, navegué el Rin, navegué yo estuve en China, el Mekong, también lo navegué. ¿En China? Sí. Yo conozco mucho de ríos. Yo navegué el Amazonas, conozco todos los ríos de Sudamérica. Es decir, yo me fui dando cuenta de que el río Paraná en la Argentina era una especie de cosa que estaba ahí. Fuiste muy crítico con la hidrovía. Y bueno, es que la hidrovía no existe. No existe, por eso. De hecho, más que crítico, lo que yo he hecho y vengo haciendo, porque todavía hay gente que no lo sabe, yo vengo denunciando, la hidrovía no existe, ni siquiera como palabra. El diccionario de la Real Academia Española no tiene el concepto de hidrovía, no hay hidrovía. La hidrovía fue una trampa de Menem también. Menem y los bandidos que lo acompañaban cuando hacen el primer tratado, que se llamó el tratado ¿cómo se llamaba? El tratado del río. Bueno, el primer tratado que se hace unos 30 y pico de años, ponen hidrovía. ¿Por qué? Yo me pregunté, ¿por qué lo llaman hidrovía? Si se llama el río Paraná. ¿Por qué? Porque todo lo que se vino haciendo en los 40 y pico de puertos que tiene el río, que ya no son argentinos, ningún puerto es argentino, todos han sido concesionados, entregados en ambas orillas. A lo largo de estos años lo que se ha ido haciendo es un proceso de olvido del Paraná. Nadie habla del Paraná. Se habla de la hidrovía. Ahora, incluso ahora hablan de vía navegable. Son tan cretinos. En algún momento vos decís que entregar el Paraná es como entregar las Malvinas. Una nota de página 12. Sí, claro. Tengo un capítulo en el libro donde sostengo... ¿Se entregó el Paraná? ¿Está entregado el Paraná? Absolutamente. Absolutamente. La Argentina hoy no tiene poder sobre el río. ¿Cómo no tiene poder? No tiene poder, es decir, lo que navega el río es todo flota extranjera. Los puertos que eran argentinos, al eliminarse la Dirección General de Puertos, los puertos han sido concesionados. Entonces, los puertos, había como 45 o 46 puertos a todo lo largo en el territorio argentino, desde que entra el Pilcomayo con el río Paraguay.
todo lo que viene, después recibe al Bermejo, recibe las aguas de las cataratas de Iguazú, bueno, todo ese conjunto que forma este río maravilloso y que desemboca en el Atlántico. Bueno, todo eso se ha ido privatizando, se fue privatizando, hoy no queda nada que sea... Se disolvió el año pasado la Dirección General de Puertos, la Dirección Nacional de Vías Navegables, se eliminó todo. Terrible. Y no es solo cosa de Milei. Milei lo que hizo es la perfección de esto, pero en realidad viene desde Menem, todos los gobiernos, y lo digo con dolor, y lo que voy a repetir lo voy a decir seriamente, todos los gobiernos contribuyeron a esto. Pero no digo todos, algunos no, hay algunos que me gustan y que yo voté, ¿eh? Todos contribuyeron. Es decir, ninguno de los gobiernos de los últimos 30 o 40 años defendió la soberanía del Río Paraná. Hubo algunos que yo los considero próceres de alguna manera y los rescato mucho, aunque no tengo una relación personal. Uno de ellos, Jorge Tayana, que es uno de los, cuando fue senador, hizo una gran labor que no pudo. El mismo Axel Kicillof es otro que tiene conciencia de este río. Y hay algunas otras personalidades, el ingeniero Tetamanti, el capitán Oscar Verón, Robustiano Ramos, hay un montón, podría decirlo, y yo los menciono y los celebro a todos porque son los que han venido sosteniendo por lo menos la conciencia de que en este río, donde 12 millones de argentinos y de argentinas somos beneficiarios de este río, hoy en día vamos camino a ser un río que a este paso, dentro de 5 o 10 años va a estar prohibido circular, va a tener regulaciones extranjeras. Son 20 países los que son hoy dueños del río Paraná. Y la salida del Paraná al Atlántico... ¿Son dueños? Vos decís, ¿son dueños del río Paraná? Y sí, de hecho. ¿Son dueños? Bueno, son concesionarios. Pero yo creía que era nuestro. El tema. Creía mal. Claro. Pensaba... Dejó de ser así. Pensaba en el mempo político y el manifiesto argentino. ¿Cómo nace ese manifiesto y en qué momento y por qué, siendo un autor consagrado, decidís crear y meterte de lleno en el terreno político? El maestro quiere agua, por favor, si podemos transmitirlo. Bueno, digamos que yo tengo yo vengo de una familia en la que la política era importante, digamos. Éramos una familia muy humilde, nunca tuvimos casa, digamos. Mi viejo era empleado en una panadería, mi mamá era maestra, quiero decir, una típica familia de que hace años. De clase media. De clase media modesta. Modesta. ¿No? Y en esa familia lo que había era una concepción política, de que la política era importante, la política era participativa y era construcción, era muy antiperonista en mi casa. Y mi papá era más o menos, era filosocialista, mi hermana era radical, mi mamá era conservadora. Entonces, yo me crié en un ambiente en el que la política importaba, se discutía, se hablaba, era parte de la vida cotidiana. Bueno, después me tocó la universidad. En la universidad yo hice, tuve algún tipo de participación militante, como en los tiempos, que eran los años 70, más o menos 80, fui como toda una generación o dos generaciones de argentinos. El hecho es que para mí la política se fue convirtiendo en un lenguaje que era importante, que tenía que ver con la literatura, tenía que ver con la vida cotidiana, tenía que ver con el amor, tenía que ver con la amistad, tenía que ver con el trabajo, porque finalmente es un lugar común, todo es política. Y yo me fui metiendo en eso, y el manifiesto argentino surgió a partir de que cuando empieza el siglo, o el milenio, con algunos amigos, compañeros, camaradas, colegas, empezamos a pensar que además de que éramos escritores y escritoras, ahí estaba Angélica Gorodischer, ahí estaba Tito Cosa. La querida Angélica, Tito. Éramos un grupo de gente muy, para mí muy importante. Además, todos eran mayores que yo y de alguna manera, para mí era un honor estar con ellos, ¿no? Y además éramos todos provincianos y de alguna manera nos íbamos vinculando. Bueno, y así fue surgiendo la idea y
empezamos como Manifiesto Argentino. Creo que la primera expresión que tuvimos fue la transición previa, digamos, al gobierno de Néstor Kirchner, que fue en 2003, 2004 más o menos. Y a partir de ahí empezamos a tener una militancia que no era partidaria, nunca fue partidaria, pero decidimos mantenernos como una corriente política, claro, de opinión. Como decir cosas ese grupo, ese colectivo. Es un colectivo de opinión política. Abro de casualidad, porque tengo muchos mensajes. Y Patricia dice, qué linda sorpresa la del invitado de hoy. Estoy leyendo su libro El País de las Maravillas del año 98 del siglo pasado, y es una descripción de la realidad actual. Placer escucharlos, dice Patricia. Mirá vos, ¿te acordás del País de las Maravillas? ¿Cómo no? Es un libro, para mí es un libro que me dio un trabajal tremendo, y además mucho dolor, porque lo escribí en el 90 y pico, lo habría escrito entre el 96 y el 99, ponele, era la época del radicalismo, sí, después de Alfonsín, de la Rúa, y la Argentina venía preparándose para el desastre que vino después, y sí, yo escribí ese libro con mucho dolor. Lo publicó una casa importante, así que para mí fue una presentación en sociedad política, digamos, de alguna manera. Mira, desde San Juan, como todos los jueves, disfrutando el refugio, el editorial impecable, tu entrevistado un lujo. Soy Dieva desde San Juan, te abrazo, otro abrazo a Mempo, deleitante de su pluma, deleitante. Bueno, que se deleita con su pluma. O quizás diletante, no sé. No. Bueno, hola refugio, gracias por Menco, Liliana de Par. Será de parque, de algún parque. Marité, hola señor Mempo Giardinelli. Silvia, buenas noches Mempo. Programón. Gabriel Bastianelli, Osvaldo, hago mío este acto de justicia por sobre todo noble, moral, ético. Soy padre de joven autista, padeciendo también la lucha por mejores condiciones de tratamiento. Gracias, Gabriel querido, muchas gracias. Martín Borrajo, bravo, qué invitado, Mempo, defensor del Paraná, de la patria todo. Verónica Bernoldi, gracias por su editorial y por esta entrevista. Mempo Giardinelli, bueno, no sé, es una estrella. El maestro Mempo. Juni Corona, abrazos a Mempo y mil gracias, Quiroga, por tus nutritivos y esperados programas, desde Mendoza, Elba de Leonardi, hola Mempo, saludos desde Mendoza. Inés Bruno, qué bueno favorecer la lectura. Sonia Edith, gracias Mempo Giardinelli. Bueno, impresionante esto. Maestro Mempo Giardinelli. Me sorprende, la verdad que no. Son todos mensajes que llegan de distintos lugares. Bueno, qué amable. Lali 70, gracias por la entrevista Mempo. Gracias, Mempo. Bueno, gracias a gracias a vos por la invitación, y gracias a toda esta gente que son evidentemente argentinas y argentinos que los veo como por los que vos decís de la Argentina profunda, ¿no? Exacto. Y sí, bueno, y seguramente quizá los provincianos tenemos esa visión que es un poco por un lado romántica, por un lado de un amor muy primitivo en el sentido, digamos, comenzando, y al mismo tiempo un compromiso moral, que es una de las cosas que más falta en la Argentina. Yo creo que en fin, esto lo suelo decir en el manifiesto y en algunos documentos que hacemos siempre. Yo subrayo que el principal problema de la Argentina, el drama de la Argentina, la síntesis de todos los dramas de la Argentina, es la cuestión moral. La Argentina es un país que extravió la moralidad, la tiene completamente extraviada, esto de todos los gobiernos. Sin ninguna duda. Y entonces a partir de ahí, bueno, quizá yo soy no soy el único ni el primero, desde luego, pero evidentemente habemos algunos que tenemos esta especie de obsesión. En el manifiesto argentino, que hoy somos somos un colectivo, no somos un grupo, somos políticos porque hacemos política, sin duda, pero no somos un partido, no pretendemos pero somos bastantes, somos mucha gente que estamos en todas las provincias, y yo siempre suelo decir, bueno, somos un movimiento federal, y quizás más federal que muchos otros, ¿no? Maestro, te tengo que despedir. Muchas gracias por esto, y bueno, los oyentes muy agradecidos. Gracias, querido Mempo. Pues, muchas gracias. Mempo Giardinelli, a leerlo, a seguirlo. Esto es El Refugio, ya volvemos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredico.coop. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la Comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Bueno, estamos de nuevo al aire, muchos más mensajes para Mempo Giardinelli desde todo el país. Gracias por escuchar nuestro programa en todo el país. Y bueno, fui al Teatro Colón a ver Werther, una novela de Goethe con música de Massenet. La apuesta de Rubén Schumacher es estupenda, es hermosa. Maestro. Rubén, ¿cómo va? Hola, Osvaldo, gracias por la invitación. ¿Qué trabajo? Sí. ¿Qué trabajo? Sí, bueno, es la ópera, ¿no? Viste que la ópera tiene esa dimensión. Siempre cualquier ópera en el Teatro Colón tiene una dimensión muy grande y aparece para poder cumplir con
con lo que el género requiere hay que trabajar mucho, porque es mucho, el espacio es muy, muy grande. Si bien es cierto que esta es una ópera que no tiene muchos intérpretes, la cantidad de personajes son pocos, no tiene coro, tiene un pequeño coro de niños, de 6 niños, de figurantes, pero no es una obra de esas que tienen 100 personas de coro, además de 100 solistas, ¿no? Hay una decisión muy importante en la apuesta, que es llevar la acción a los años 30. Sí, sí. Contame. Bueno, la idea de pasar la obra, porque digamos la obra ya contiene un anacronismo, la obra de Massenet, ¿no? Porque la obra de Massenet toma el argumento de Goethe, ¿no? Todavía Werther, perdón, y para transformarla en Werther 100 años después, en realidad, ¿no? Y en ese tránsito, digamos que por supuesto en el libreto dice que es finales del siglo XVIII, etcétera, etcétera, pero hay un anacronismo ahí, porque ya cuando Massenet escribe una obra donde las fuerzas burguesas están ya con mucha panza, digamos, diferente de cuando Goethe escribe el Werther, que ahí está una burguesía muy powerful, ¿no? Entonces la idea de cambiarla de época tuvo que ver con generar una imagen muy liviana, ¿no? Para que la música entre, ¿no? Fue también toda una decisión en relación a cómo se está produciendo ópera en nuestro país, donde aparece mucha polución visual, ¿no? Y a mí me parecía que mantenerla en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, era dar un tinte aristocrático que la obra no está, la obra sucede en un pueblo, entonces generar una imagen muy sencilla, muy simple. Los años 30 eran ideales para contar una historia donde una mujer, digamos, no puede divorciarse, un hombre está enamorado, bueno, todas esas cosas que pasan en esa historia, ¿no? Que tiene a su vez un pie en ese romanticismo combativo. Que te anticipa, ¿no? Anticipa el romanticismo. Claro. Ahora, pensaba también en las estaciones, ¿no? Cómo hacia el final todo el mundo lo conoce, creo. Sí, uno no spoilea el final de Werther. Digamos, bueno, se suicida, se mata. Hasta ese momento, cómo va cambiando la luz, cómo va cambiando la escenografía, cómo se va oscureciendo, acompañando, por supuesto, a la tragedia de Werther. Sí, de hecho, en la obra de alguna manera está, el primer acto es verano, hay una especie de verano, el segundo ya es un otoño de hojas caídas, y el tercero cuarto es el pleno invierno, porque precisamente transcurre en la víspera de la Noel, como dicen, ¿no? En la víspera de Navidad, o sea, están en pleno invierno, ¿no? Como para nosotros que nuestra Navidad es de calor, es de invierno europeo, y de alguna manera el trabajo de Jorge Ferrari y el de Gonzalo Córdoba trabajaron delicadamente esta cuestión, por eso también digamos, el vestuario va cambiando de acto en acto, sutilmente, porque tampoco es que hay un gran cambio, pero sí lo que las manguitas cortas de las mujeres en el primer acto, ya en el tercero ya están detapados, ya tienen una cantidad de cosas, pero todo con una cosa que no parezca, como algo que no tenga importancia, ¿no? ¿Cómo es dirigir en el Teatro Colón tanta gente? Porque tenés mucha gente para producir semejante espectáculo. Claro, no necesariamente toda esa gente está arriba del escenario, pero hay un movimiento de gente muy importante porque hay una orquesta. Yo no tengo que ver con la orquesta, pero la orquesta está ahí, ¿no? Hay más o menos unos 80 personas tocando en el mismo momento en que uno está arriba del escenario montando o haciendo. Hay un montón de gente en cada una de las secciones, ¿no? Maquinaria, utilería, vestuario, digamos, son ejércitos de personas y uno está en contacto con eso. Es como estar en el tiempo que uno está trabajando ahí. Yo me siento como el alcalde de una ciudad de más o menos unos 1000 habitantes, ¿no? Después por suerte pasa,
y después yo ya no tengo que, cuando termina la obra me puedo despedir y volver a mi vida civil. Pero en ese momento es como estar en contacto con muchísimas. Uno, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta cuando trabajo en el Colón es que cuando están montando la escenografía, hay por lo menos 200 personas que están trabajando simultáneamente en los distintos rubros. Y eso es muy emocionante, que toda esa gente esté trabajando para una cosa que está haciendo uno. Y es muy emocionante que tanto artificio, y yo me conmoví mucho en el final de la obra. ¿Cómo es dirigir actores cantantes? O cantantes actores. Eso es algo que, bueno, que me lo dio el estudio. Pues yo soy... Vos sos regisseur. Claro, yo soy... La gente no sabe que la gente lo ubica como director teatral. Claro, y además, claro, no que soy egresado del Teatro Colón. Digamos, yo egresé a los 25 años del Instituto Superior de Teatro Colón como regisseur, como director de escena de ópera. No sabía que habías egresado del mismo Colón. Claro, sí, yo egresé del mismo Colón. Pasa que, bueno, para inclusive hasta dentro del mismo Colón yo tenía que decir, yo soy egresado de este lugar, ¿no? Porque claro, estoy tan asociado con el teatro de prosa que les parece que soy un visitante de la ópera. En realidad no. En realidad, en mi origen es ese. Exacto, yo lo que estudié fue eso, en realidad. Porque además yo había tenido de niño un pasado musical, con lo cual había estudiado piano, estudié en el colegio un músico para el profesorado de música, o sea, mi relación con la música fue muy importante, y de hecho, cuando mi profesora de piano, Susana Bonora, me propuso que entrara al Colón, era como sintetizar mi pasión por el teatro con la música, el lugar ideal. Lo que pasa es que me tocó egresar en la época de la dictadura, y eso me expulsó de alguna manera del Teatro Colón, y bueno, y por otra parte, en ese momento empecé a actuar, hice Visita de Monti, que vos habrás visto. Me acuerdo perfectamente, yo estudiaba con Jaime Cohen en esa época, y hiciste Visita. Hice Visita. Qué impresionante. Que fue muy impresionante, de Ricardo Monti, hice Poda Blanca con Laura Yusen, digamos, tuve una suerte pasé la dictadura pudiendo hacer teatro, un gran teatro, que creo que fue una cosa muy importante. Y que también me alejó de la ópera, ¿no? Pero vos preguntabas por el trabajo con los cantantes. El tema del trabajo con los cantantes es, además de que los cantantes tienen que tener la capacidad de generar ficción, pero lo hacen de una manera diferente y con otras técnicas que los actores. Hay una parte que es común, que tienen que poder entender que eso es una ficción y que cuando se sufre, cuando se está alegre, ¿no? O aquí está pasando determinada acción. Pero tienen unos requisitos muy complejos, porque está toda la exigencia vocal, está la sujeción al director de orquesta, hay unas cuestiones espaciales que son muy distintas que las que uno tendría con actores, ¿no? Y además la cuestión del espacio, digamos, el espacio, generalmente los espacios de la ópera son muy grandes, y esto hace que la voz tenga que ir en una determinada dirección. Es una cuestión de conocer cómo es la problemática técnica de los cantantes para saber cómo hacer una marcación. En principio, bueno, marcar la escena final, bueno, el tipo está con una herida porque se acaba de pegar un tiro y viene la otra que va a decir, pobrecito, no te mueras. Pero esa escena no es lo mismo si uno la tuviera que hacer actuada que hacerla cantada, donde más la posición de la cabeza del cantante, que no esté de una manera en que no le apriete los pulmones, porque un actor por ahí, si le aprieta los pulmones, lo puede usar expresivamente. Un cantante le aprieta los pulmones no puede cantar directamente, claro, ¿no? No le salen las notas. Entonces, es entender la técnica, la lógica, las limitaciones y las posibilidades que tiene el canto. ¿Y qué pensás de Werther? Del personaje que se suicida, ¿qué pensás? Tengo pensamientos muy raros, porque digo raros porque a mí es un personaje que me cae un poco gordo, como dirían los españoles, ¿no? Un pesado. porque a esta altura del partido dice, bueno, andate a analizar, o sea, es un obsesivo. Desde eso, ¿no? O un melancólico. También. Melancólico grave. También grave, claro, como buen suicida, digamos, ¿no? Pero
digo, hoy es un personaje que tiene cierto anacronismo y que en realidad, digamos, volví, digamos, a raíz de hacer la obra, releí un par de veces la novela de Goethe, ¿no? Y es fascinante porque cómo la escribe Goethe es maravilloso. El personaje de la ópera es un poquito más reducido y es piñón fijo, ¿no? A otro Sanapú, ¿no? Y otro su marido, y no para de ahí hasta que se pega el tiro. O sea, es como que no tiene matiz. En realidad el gran personaje de esa ópera es Charlotte. Porque Charlotte es la que sufre la contradicción. Él no tiene contradicción. Sufre contradicciones de época. Claro. Muy marcadas. Pero bueno, ella en principio que quiere respetar la situación de lo que la madre le pidió que la madre le pidió a moribunda, claro. que está el marido. Claro, y ella no es que, digamos, tiene como... Yo pensaba algo para resolver algunas cuestiones, que ella tiene un amor por Albert, pero... Por el otro, empieza a darse cuenta que tiene una pasión. Entonces empecé a reflexionar acerca de la diferencia entre el amor y la pasión, que son dos cosas que no necesariamente van juntas. Bueno, uno se acuerda de Ana Karenina, ¿no? Sí, claro. Se acuerda de Madame Bovary. También, claro. No, ¿te acordás? Es distinto, todo distinto. Sí. Esto es lo que pasa, que Madame Bovary y Ana Karenina ya son expresiones del final del siglo XIX. Claro. Ya ingresan al XX. Claro, esto es finales del siglo XVIII, pero hecho por un compositor de finales del siglo XIX. Lo que me hace mucha gracia para introducir otro tema tiene que ver que yo estoy en este momento, primicia, dirigiendo La Gaviota, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar si sabías cómo se llama mi perro. No. Chekhov. ¡Epa! ¡Qué bueno! Y La Gaviota... Saludos a tu perro. Al perro, claro. Hay un furor en el mundo por La Gaviota. Ahí Chekhov dice cosas muy importantes. Dice que si no cambiamos el teatro, si lo seguimos haciendo así, se acabó el teatro. Y lo dice en el año 1900. 1894, 95, que es la primera versión, sí. Por favor, contame qué haces con La Gaviota. No, con La Gaviota es hacerla, pero creo que lo que yo siempre quise hacer un Chekhov. Yo la única vez que pude hacer Chekhov fue en una ópera. Yo hice Tres Hermanas de Peter Eötvös, que es un compositor húngaro que falleció hace poco tiempo, pero que tuve la fortuna de conocerlo, y en una versión contemporánea de Las Tres Hermanas, ¿no? Pero siempre trabajé mucho en los talleres como alumnos La Gaviota, pero nunca había tenido la oportunidad de dirigir. Entonces, queriendo hacer un proyecto con Muriel Santana concretamente, que es nuestra Arcadina, gran actriz, y además para este rol es excelente. Dije, hagamos La Gaviota, ¿no? Como sin ninguna intencionalidad. Y cuando me la puse a estudiar desde otra perspectiva, ya pensando en ponerla, encontré una cita de Chekhov donde dice: le escribe a un amigo, estoy haciendo una obra sin acción, con mucha literatura y 10 toneladas de amor. Así define él La Gaviota. Y lo que descubrí, y esto espero que se note en algún lugar, es que en realidad La Gaviota es una obra sobre la literatura, no es una obra sobre el amor. Todo el tiempo está hablando de literatura. Hay un intertexto literario. Todo, si vos la volvés a leer desde esta clave, te vas a dar cuenta que todo el tiempo todo es una cita sobre la literatura. O sea, hay escritores, actores, hay una representación, pero de todas formas estamos trabajando con la traducción de Alejandro Álvarez, que es un gran traductor del ruso, y en versión de Lautaro Vino, y Alejandro nos acercó un material muy interesante en el que todo el tiempo la obra dialoga con Maupassant. Todo el tiempo, hasta la famosa frase... ¿Cómo pasan? Sí, la famosa frase de ¿por qué usted viste de negro? Yo luto por mi vida. Es como una cita de Bellamy, de Maupassant. Hasta he citado varias veces Maupassant en la obra.
¿no? Que huye de la vulgaridad de la Torre Eiffel, ¿no? Y después todo el tiempo es una discusión sobre cuestiones artísticas, y la obra contiene una gran discusión entre el realismo y el simbolismo. Madre realista, hijo simbolista, o sea, eso me produce una cosa que hace que saque la obra de una especie de sentimentalismo, en el cual muchas veces cuando se hace La Gaviota se cree que es un problemita de una familia disfuncional, donde un chico tiene un problema con el amante de la mamá. No, en realidad el problema que tienen es literario. Todo el tiempo están discutiendo sobre literatura. Y otra cosa que me fascina es que sacando algunas escenas que son como la última, la de Costia con Nina, que es una escena mítica. Y acá hay un dato importante respecto a quiénes hacen los personajes jóvenes. Es una obra con un sentido del humor impresionante, digamos. De hecho, Chekhov la llama comedia, no la llama ni tragedia ni drama, nada por el estilo, comedia, y de verdad, sin hacerle ninguna intervención, digamos. Yo estoy haciendo la obra tal cual es, y hay momentos que son disparate increíble, y dice, no puede ser, la gente va a reír a carcajadas. ¿No termina como comedia? No. No. Termina como termina. Termina como termina. Termina como Werther. Sí, termina como Werther. Bueno, se suicida. Me pasa que estoy haciendo una obra que es muy parecida a la otra, en cuanto a que los dos protagonistas se matan. Y lo interesante es... Bueno, y la actriz joven, ¿no? Que se va con el escritor. Que se va con el escritor. A Moscú y no le va muy bien, y cuando vuelve tiene todo el castigo de la sociedad. Esa última escena que es extraordinaria. Y lo interesante es que cuando decidimos hacer el proyecto y nos pusimos de acuerdo, y algunos actores que yo quería me dijeron que no, que sí, tuve una intuición que dije, ¿por qué? Algo que me molestaba era pensar en actores de 35, 40 años haciendo personajes de 20. Empezó a molestarme. Entonces organicé a comienzo de año, con el acuerdo del San Martín, un laboratorio con 32 actores, 16 varones, 16 mujeres, que fueron todas las sesiones de trabajo, 6 horas en el mes de marzo, en el cual pude elegir los 4 actores que hacen los jóvenes. Entonces, los jóvenes de la obra lo hacen Carolina Kopeliov, hace Nina, Juan Cotet que tiene 23 años, que es un gran actor, que hace Costia, Carolina Sade, que hace Maya, y el maestro lo hace Diego Sánchez. Y que son actores que no pasan de los 28 años, o sea, están en la edad y están en relación con un elenco que pueden ser sus padres y pueden ser sus mayores. ¿Época? En la época es muy cercana, no la pusimos en 1890 y pico, sino que la pasamos un poco a 1000. Tuve muchas vueltas para tratar, pensé sacarla de época, poner una época medio rara, pero en la obra hay una marca muy interesante que dije, no la voy a sacrificar, que es que discuten todo el tiempo acerca de caballos, discuten acerca de los caballos para trasladarse. Entonces es una marca epocal. Entonces lo que hicimos fue correr, para que la moda no sea de polizones y de vestidos muy largos, a como Rusia 1913, para que no sea la guerra, que es como una cosa como para alivianar un poco también la visualidad. En una escenografía muy despojada de Ferrari. Venimos en nuestra etapa de despojo. Otra vez Ferrari. Otra vez Córdoba, obviamente. Qué ganas de verla que tengo. ¿Cuándo estrena? Estrenamos el 26 de septiembre. En el San Martín. En el San Martín, en la sala Casa Cubierta. ¿Es toda la obra? Toda entera, no hay una... ¿Entera la obra? No, yo vos sabés que yo no soy cortador compulsivo de obras, al contrario, yo hice Galileo completa, hice un Galileo que tenía más escenas que las que habitualmente o sea, tenía la última escena, de hecho en Argentina nunca se había hecho la última escena, la escena 5 que también se corta, el Hamlet lo hice prácticamente entero. Digo, a mí me gusta como director afrontar el problema, no decir esto no entiendo cómo se hace, la corto, y además quedó un espectáculo que siendo ya lo estamos pasando en continuidad, un espectáculo que va a durar
con los cambios de escena 1 hora 50. O sea, no un plomazo de 3 horas. Perfecto. No, pero haciendo la obra exactamente como es, con todos sus... Igual Berternov era maravilloso y duraba 3 horas. Sí, porque bueno, es una ópera... Sí, además hay intervalos. No, el problema es que son los intervalos del Teatro Colón, que son muy largos porque hay que hacer unos grandes... Y el Teatro Colón carece de la maquinaria necesaria como pueden tener el Teatro Real de Madrid o unos teatros alemanes, de poder hacer un cambio escenográfico solo apretando un botón y haciendo que cambie toda una escenografía en 10 minutos. Acá se necesitaba en algún cambio 25 minutos, más la reticencia del público a volver, de tomarse su champancito al volver, ¿no? Rubén, el 26 de La septiembre, Gaviota, Teatro San Martín. Teatro San Martín, sala Casa Cubierta, y a partir del 15 ya se pueden comprar las entradas por la página del teatro. Y digo, para mí es una alegría estar habiendo podido hacer en un momento tan difícil, tan complicado del país, en un momento político horrendo, en un momento de falta de trabajo. Digamos, estamos bien. Voy a decir algo que podido hacer estas cosas y digamos que mi preocupación no es, o sea, leía el diario de la mañana o escuchaba la radio, pensaba en lo que estaba pasando y de pronto me iba al siglo XIX. Entonces me metía en unos problemas con Chekhov o con Goethe, claro, y eso para mí a veces estamos demasiado, por momentos, las personas que estamos muy comprometidas políticamente, estamos demasiado metidos en algún tipo de cosa. Y en ese sentido, a mí me parece que un espectáculo como el Werther, como La Gaviota, yo no estoy tratando de hacer un reflejo de la realidad actual. Al contrario, lo que quiero es, en estos tiempos asiagos, es que haya una diversión, en el mejor sentido brechtiano, es decir, en el sentido más profundo. En el sentido más profundo, que haya una versión diferente, que se puede pensar otra cosa por un rato, porque la realidad agobia, y necesitamos personas que no estén agobiadas por la realidad, sino que tenemos personas que puedan en un momento escuchar una música bellísima, escuchar un texto hermoso, para poder tener más fuerza para acometer la lucha para mejorar esta realidad que vivimos. Lo dijo Rubén Schumacher, talentoso absolutamente, hombre de teatro, hombre de ópera. No dejemos de ver La Gaviota, por favor. El viernes 26 voy a estar allí, sí, pero más que seguro voy a estar allí para disfrutarla y para volver a charlar con Rubén sobre la obra que seguro va a ser notable. Gracias, Rubén. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es El Refugio, ya volvemos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vuelve Deviniendo Tato. Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Yo no tengo palabras para agradecerles a todos los que hicieron posible de sostener y mantener la radio. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora y queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Ayúdanos a armar nuestro mapa del aire. Envíanos a nuestro WhatsApp un video con tu radio sintonizándonos. Queridísima Radio de las Madres, habla Ariel Damario de Alto Los Cardales, un pequeño productor ganadero. Hola, buenos días, Luis de Funes, cerca de Rosario. Estoy escuchándolos acá en Villa María, provincia de Córdoba. Hola, Cecilio de Tandil, los escucho directamente por una radio AM, llega muy bien. AM 530, más potencia, más llegada, porque somos parte de esta historia, porque somos radio. Ensayo, cuento, novela y poesía en la boca de sus autores. Momento de libros en el refugio. El alma y el cuerpo. Bueno, también la idea... Bueno, esto es, además de radio, nos vemos ahí, en esa pantalla. Buenísimo. Entonces podemos mostrar este hermoso libro, verdaderamente profundo, inteligente, de Loreley Elhaber, seguro que lo pronuncié mal, Motines y traición en el Río de la Plata. Y fíjate el subtítulo, un ensayo sobre la voz de la plebe. Es un trabajo extraordinario, pero así como te lo digo, extraordinario, de una hondura, de un conocimiento, pero también en una prosa que le disfrutas mucho, es decir, no es un paper académico, aunque Loreley tiene todos los doctorados que te puedes imaginar, los tiene, ¿sí? Pero no es un trabajo que está destinado únicamente, por supuesto, sí, a la academia. Es un trabajo que uno lo lee con gusto, con interés. La voz de la plebe, pero no, en el tiempo de Caboto, o sea, en el tiempo de Pedro de Mendoza, en el tiempo del fuerte Santi Espíritu. Es muy difícil. Loreley, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar. Perfecto, pronunciaste Loreley impecable. Elhaber. Muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo encontrás la voz de algo tan remoto y que solamente lo podemos conocer por las clases más poderosas y altas? Bueno, ese fue como uno de los grandes desafíos, ¿no? De hecho, algunos colegas me decían, Loreley, no vayas por ahí porque no hay nada por ahí. Y yo siempre pensé que no era que estas voces no estaban, sino que había que aprender a escucharlas, ¿no? O había que abrir el oído, no sé, encontrar alguna estrategia, porque yo leía juicios del siglo XVI, juicios de este periodo, y yo los leía y yo decía, bueno, pero acá las voces están, a pesar de todas las mediaciones que había, ¿no? Es decir, digo, el letrado, el escribano, etcétera. Y bueno, yo creo que ahí me ayudó bastante la poesía, ¿no? Es decir, porque... Bueno, sos poeta. Sí, y me gusta también leer los ensayos sobre poesía, ¿no? Y quizá fue el género, o es el género, que más ha pensado sobre la voz, ¿no? Y a pesar de que uno puede pensar que la poesía no tiene nada que ver con el siglo XVI y los juicios, sinceramente yo pensaba que había que armar, como si dijéramos, una nueva herramienta, un modo que nos permitiera acceder a esas voces. Porque en realidad es como si te dijera que en la academia grandes estudiosos, etcétera, lo que plantean precisamente es que no se puede acceder a esa voz, que esa voz está como obturada, que no hay modo de acceder a esa voz. Por lo tanto, entonces esas voces quedan fuera. Sin embargo, cuando uno entra, esas voces están pequeñas, pero están presentes. Por ejemplo, esos 3 hombres abandonados por Caboto. Exacto.
es muy impresionante que los abandonen en una isla, que por supuesto es abandonarlos a la muerte, obviamente. Y por otra parte me acordé de Filoctetes, de una tragedia de Sófocles, que a Filoctetes también lo abandonan con una herida llena de pus, y ahí queda. ¿Cuánto tiempo podés sobrevivir? ¿Cuánto tiempo podés estar? ¿Y cómo podés recuperar una voz que no está? Hablemos de Caboto. Cuando me topo con estos juicios de Caboto, lo primero que dije en mi casa fue: escuchen esto es para una novela, esto es para ficción, ¿no? Claro. Y no podía creer cómo no había habido alguna novela al respecto, o quizás a mí se me escapó, pero bueno, la historia es, Caboto tiene la orden del rey de ir hacia las islas de la especiería. Sin embargo, se encuentra con los náufragos de Solís y decide torcer el rumbo. Toma otro rumbo que no era el que tenía que tomar. Exactamente, y decide ir al Río de la Plata. Hay tres figuras, Rojas, Méndez y se me está escapando uno, no importa. Bueno, hay tres figuras que se oponen a este cambio de rumbo. Y él considera que en realidad son los amotinadores, los revolvedores los llama. Y por lo tanto decide... Primero los encarcela y luego finalmente decide dejarlos en esta isla de caníbales, que estamos hablando de Brasil, ¿no? Junto con los tupí. Entonces decide dejarlos en esta isla, lo cual es claramente ir, digamos, no en coche al muere, pero sí, digamos, en barca, en un batel al muere, ¿no? Y bueno, entonces lo que hice fue ver... Porque la pregunta primera mía era, encuentro estas voces de la plebe en ciertos juicios, que fue los primeros que yo encontré, fueron los del Río, los de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero siempre aparece la voz de la plebe. Entonces, ¿en qué condiciones aparece esa voz? ¿O cuáles son las condiciones en las que esa voz puede empezar a emerger en ese siglo XVI tan lejano? Y bueno, los juicios por traición eran un lugar central porque, claro, esto sucede lejos de la metrópoli o directamente en el medio del mar. Y entonces, bueno, en esos juicios por traición se necesita de la plebe porque son los principales testigos para que puedan dar cuenta si finalmente fueron traidores o no fueron traidores al rey. Y entonces, bueno, me encuentro con estos juicios de Caboto que son fascinantes porque es uno de los juicios que hay un sobreviviente y después la madre de uno de los que muere. Es decir, me topo con el primer juicio de una madre litigante, una mujer litigante, que para mí fue un hallazgo. Es decir, encontré una nueva veta de investigación ahí. Bueno, principalmente trabajo con esos, y el juicio del fiscal del rey que dice, bueno, acá se perdió dinero, ¿no? Del Estado, en una empresa que finalmente salió mal, ¿no? Es decir, no trajo nada a cambio. Hay otro capítulo estupendo que es el asesinato de Juan Osorio. Exactamente. Que a todas luces es injusto ese crimen. Hablo sin saber, solo por leer el libro. Es injusto. Totalmente injusto. Absolutamente. Ese realmente yo decía, esto es fascinante. Pedro de Mendoza está sifilítico, está en cama. Vienen a decirle, digamos, vienen como a sembrar la paranoia, ¿no? De este hombre enfermo respecto de que hay traidores, y que el gran traidor es Osorio, que en realidad era como una especie de mano derecha de él, ¿no? Y entonces hace ese juicio secreto arriba del barco. Pero lo odiaba. No, es impresionante, ¿no? Lo odiaba. Y entonces la muerte de Osorio es realmente muy fílmica. Es decir, yo lo digo mucho en el libro y es muy impactante. La historia es muy teatral o cinematográfica, pero seguro se podría perfectamente. Por ahí hay una película, no hay. No, que yo sepa, no, porque además él está ahí, digamos, en la costa, lo manda a llamar, él va desprevenido, y entonces ahí, digamos, los que lo acusan de traidor, que son los verdaderos traidores, bueno, ahí lo apuñalan, ¿no? Y el cuerpo extendido en la vera del río y queda ahí abandonado, con un cartel que dice por traidor y amotinador. Por traidor y amotinado. Hay otro personaje que a través de leer Motines y Traición en el Río de la Plata no me cayó nada simpático, pero que es muy famoso, que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pero parece que era malo. No es un término muy académico decir que era malo, pero bueno, era duro. ¿por qué decís que no te cayó simpático?
Me parece que en el desarrollo... Es quizás el menos interesante en estas atractivas historias, ¿no?, que presenta. Sí. ¿Qué pensás vos? Lo que pasa es que es la figura, digamos, más, que tiene más poder, ¿no?, en un punto, a pesar de que todos son adelantados, ¿no? A mí lo que me resulta del personaje de Cabeza de Vaca es que, no sé si es malo o malo, es como un tipo al que han dejado solo, ¿no? No, nadie es malo o malo. No, pero quiero decir, esta situación de que va quedando solo y preso, y eso se va extendiendo en el tiempo, y es juicio tras juicio para demostrar que en realidad él no es lo que dicen que es, ¿no? Es decir, todo el libro yo me topaba exactamente todo el tiempo con lo mismo, ¿no? Pero lo acusan de todo. Lo acusan de todo. Y pasa todo. todo el tiempo preso. Exactamente. Y lo acusan de todo. No hay mal que no haya hecho a Cabeza de Vaca. Y él lo que va a demostrar, o va a intentar demostrar, es que en realidad quienes lo acusan de todo son quienes quieren quedarse en el poder. Por lo tanto, que en realidad no es él el traidor, sino que son los otros los traidores. Y esto en realidad atravesaba el libro. Entonces en un momento dije, yo tengo que ponerme a pensar un poco sobre la idea de la traición. Bueno, algo que está muy en boga últimamente para nosotros, ¿no?, hoy día. Quiero decir, en esta idea de cómo pensar la traición, ¿no? Porque la traición siempre es esa moneda bifaz, ¿no? En realidad no soy yo el traidor, sino que es el otro el traidor. El otro dice, no, en realidad sos vos el traidor. Bueno, y pensar un poco en la idea de la traición, ¿no? Cómo funciona, en esas lealtades, deslealtades, dónde entra la plebe, ¿no? En ese lugar. Claro, bueno, hay una pregunta que te haces, que es cuándo comienza a oírse la voz de la plebe. Exactamente. ¿En qué momento ¿Cuándo se ese sujeto se empieza a escuchar? Exactamente. Que es para mí la pregunta más importante del libro, ¿no? Es decir, ¿en qué momento la plebe se vuelve un sujeto oíble? No ya el puro grito, ¿no? Y que en general uno lo piensa eso más a posteriori, como más adelante en el tiempo. Sin embargo, ya acá hay un momento en que esa plebe se comienza a escuchar. Hay una frase en el libro que es muy buena, el saberse hablante de la plebe, ¿no? Porque claro, la plebe es la plebe. Lo que cuenta son los cuerpos de los poderosos. Exactamente. Otros son cuerpos que se matan, se reemplazan, se tiran al río. ¿Cuándo la plebe comienza a sentirse sujeto de algo? Eso para mí fue fascinante, porque en un momento yo digo, bueno, ok, yo puedo escuchar esta voz, pero hay un momento en que estos sujetos plebeyos, estos marineros, estos soldados, estos iletrados, estas criadas, se saben hablantes, es decir, saben que son oídos, es decir, que su voz tiene un poder, para decirlo de algún modo, ¿no? Que puede decidir la suerte o la mala suerte de la persona que está siendo acusada, que además es una persona de poder, ¿no? Entonces, en ese momento empecé a ver que, claro, que lo que sucedía es que algunos de estos sujetos que no eran nadie empiezan a dar información por fuera de la pregunta que venía establecida, digamos, por parte del abogado, digamos, del letrado, ¿no? Y ahí incluían temas, proponían nuevas líneas de investigación, sugerían que en verdad el traidor era otro que ni siquiera estaba tenido en cuenta. E incluso eso genera cambios a posteriori. Es decir, que eso también es muy impresionante, ¿no? Como después empieza a haber otros cambios. Quiero decir, por ejemplo, no sé, hay una nueva probanza e incluyen como tema lo que había dicho ese soldado, que era un tema que no había sido incluido. Hay una posibilidad que es el motín. Exacto. Rebelarse. Hay uno de ellos, no me acuerdo exactamente cuál, que no les da de comer. Ese es el último capítulo, que es Raskin, que es Raskin, que era un dictador terrible. Tremendo, Raskin. Ese sí que era es malo. Tremendo, malísimo. Entonces se queda todo para él. Un loco del poder, en realidad, ¿no? Ahí se vuelve un tirano. Ahí se acaba la fosa. Exactamente. Ese es quizás el capítulo que a mí más me divirtió, debo decir, claro. Porque también es lo que sucede es un personaje también casi ficcional, porque es como Jaime, ¿no? Exactamente. Jaime Raskin. Porque el tipo está en medio del mar, ¿no? Y en ese momento dice, bueno, evidentemente el poder es mío, y se vuelve un tirano
total, y entonces lo que hace es hambrear, digamos, a la población que está arriba del barco. Pero si hambrean no pueden remar. El objetivo no es hambrearlos, lo que empieza a suceder es que es un poco más complejo, ¿no? Y es que supuestamente fueron mal establecidas, digamos, las... raciones. Exacto. Sí, no me acuerdo cómo se llaman en este momento. Sí. Bueno, las tinajas, digamos, las grandes, donde estaba el líquido, digamos, ¿no? Y la comida. Y entonces empiezan a perder el líquido que estaba almacenado. Por lo tanto, empiezan a tener sed. Por lo tanto, la sed empieza a ser algo fundamental. Sin embargo, todavía hay algo de vino. Lo que empieza a descubrir la plebe mientras está muriendo de sed es que en realidad hay algo de líquido y ese líquido lo tiene todo para sí, ¿no? Raskin. Y entonces el juicio no solamente son él diciendo se amotinó toda la plebe, por lo tanto por eso no tuvimos que abortar el viaje en Santo Domingo y no pudimos llegar al Río de la Plata, sino también todo el otro pleito que lo que viene a decir es no, este tipo se volvió un tirano a tal punto que casi prácticamente morimos todos de hambre arriba del barco. Sin embargo, en los juicios lo que también está en juego es que hay un testigo que, si no me equivoco, es de la plebe, que dice, ojo, que en realidad nosotros zarpamos una vez que el oficial de la casa de contratación, que sería como el oficial del Estado, dio el ok para que podamos zarpar. Porque era muy importante geopolíticamente. Exactamente. Según dice el libro tuyo, ¿no? Por lo tanto, zarpen como sea. Pero zarpen porque tenemos que tener una influencia con Brasil y toda la zona, ¿no? Exactamente. Entonces fue como muy interesante también pensar en esa figura del Estado que en realidad no mira finalmente mucho lo que debería mirar, y entonces así es como se llega a ese nivel, digamos, de hambre y sed, y finalmente entonces la plebe ahí sí tenemos la primera sublevación, digamos, de la plebe ante el tirano en el poder, ¿no? ¿Qué papel cumplen las mujeres? Son pocas las que hay. Son pocas, hay uno que se las lleva para él. Exacto, este es Raskin. Que tiene, por eso digo, hay momentos que, esto sí, de verdad, perdón que me repita, y les da de comer muy bien. Les da de comer muy bien, tienen 3 concubinas, son 3 mujeres, una de ellas es mestiza, las 3 embarazadas, dicen las relaciones y algunos testigos, a quienes les dan la comida, digamos, y la bebida que no le da el resto de la plebe, ¿no? Porque son sus mujeres, ¿no? Pero está la criada de Osorio, que figura como una figura obtiene un lugar importante, no solamente en el pleito, sino además porque, bueno, es la... después hay una obra de teatro, ¿no? que va a ser Santa María del Buen Aire, donde esa criada, que es un testigo más en el juicio, se convierte en la protagonista, ¿no? Representada por Lola Membrives en su estreno en el Colón. Y la otra figura que trabajo es esa madre, bueno, litigante, esa madre que entabla juicio contra Caboto porque sabe que pelea por sus hijos. Exactamente, pelea por sus hijos, principalmente por el que ha sido abandonado en esa isla de caníbales. Y lo que ella plantea es que en realidad no se trata se trata explícitamente de un asesinato, que su hijo ha sido asesinado por Caboto. La verdad es que entré un poco, a partir del libro también, un poco en el mundo de estas mujeres litigantes. De hecho, en un momento paré el libro y me puse a trabajar un poco con eso. Que tienen todas las de perder. Absolutamente, sin embargo, son muchas las mujeres litigantes. Hace poco fui, por ejemplo, al Archivo General de la Nación y dije, a ver si es así como yo imagino. Y en el archivo todavía hay... bueno, hay muchas cosas en el archivo, es genial nuestro archivo, especialmente del siglo XVIII, pero del siglo XVI hay juicios de, bueno, más del XVII, pero no importa, quiero decir, en este periodo temprano hay juicios de mujeres, en general ligadas a cuestiones económicas, ¿no? Y hay que pensar que esta mujer que litiga por su hijo muerto, desaparecido, digamos, a la vera del río, porque también intenta escapar y, bueno, no sabe qué pasó con él, se supone que se ahogó. Bueno, en realidad finalmente de lo que está peleando es por los dineros. Ha quedado sola con sus 2 hijas y no Generalmente pierden los juicios. Catalina lo gana. Catalina lo gana. Y
El otro juicio que he trabajado en otra ocasión es el juicio de la mujer, del otro que abandonan en la isla, que es una mujer iletrada, que él es un piloto y que lo que pide es que le den el dinero del barco, que era de su marido y que se lo apropió Caboto cuando... Caboto, pero Mendoza, bueno, uno de los dos cuando consideran a su marido traidor, ¿no? Tenías un libro anterior que yo no leí, ¿no? De mujeres. No, escribí un artículo, dos artículos sobre mujeres, sí. Que es otro mundo, fascinante también. Ahora, vi un título que era La mala muerte, ¿no? El tema de la mala muerte. Ahí abunda. Es tan sencillo la mala muerte en esa época y en esas condiciones. Sí, absolutamente. Y es una cita. Mala muerte es exactamente la palabra que utiliza tanto la madre que lucha por su hijo como el padre Osorio que lucha con su hijo, ¿no? Qué interesante. Los dos son los que hablan de una mala muerte, ¿no? ¿Hay un próximo libro pronto? Ay, no sé. Bueno, estoy ahí viendo si las mujeres logro cantidad de material para trabajar con estas mujeres. Bueno, excelente, pero ¿verdad? ¿La editorial cuál es? Tinta Limón. Tinta Limón, una editorial con libros bellos. Este es un libro bello. En todo sentido, la edición, el texto, la hondura, la inteligencia y, fundamental, la sensibilidad. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a vos, muchas placer. Gracias. Esto es El Refugio, ya volvemos. Hay más material hasta las 12 de la noche. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Roberto Caballero está en AM530. Se hicieron pericias, nuevamente gendarmería en este caso, sobre los famosos cuadernos. Una causa que ustedes recuerdan, ¿no? Tenía a muchos empresarios secuestrados, entre ellos algunos que no querían señalar a funcionarios del gobierno de Cristina o a la misma Cristina. Uno de esos empresarios era Gerardo Ferreira. En el caso mío, yo no estaba en la agenda. A mí me agregaron. Y ese era el gran tema. Porque yo decía, ¿qué quieren de mí? A mi abogado, ¿qué quieren de mí? No, de vos. Quieren solo que te arrepientas y que le incrimines a Cristina. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural. Teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Hay tanto material que no va a entrar, por supuesto, pero por supuesto
no podemos no saludar a Larisa Rivarola, eso no lo podemos hacer. Hola Larisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas noches. Vamos rápido, viste, con 80 falta cosas. Una hora de programa. Sí, es verdad, falta. es verdad. Contanos, por favor, vos contanos. Te cuento que fui a ver un espectáculo llamado La Changuita. Dramaturgia y dirección de Alejandro Lifshitz. Fui el viernes a las 20:30 a una sala muy bonita, muy linda, muy pequeña, pero preciosa, que se llama Fandango Teatro, en Luis Viale 108, casi a Coite, a metros de Coite. La verdad que hermosa sala. Fandango Teatro. Fandango Teatro, no la sí, conozco, muy no la linda. conozco. Yo tampoco la conocía, la verdad que recomiendo porque precioso, además lugar para comer también. Salís y es muy tentador lo que te ofrecen. ¿En la misma sala? sala? La Changuita, ¿cómo? En la misma sala. Sí, no, precioso el lugar. Así, las mesitas, todo, súper lindo. En La Changuita, que donde actúan además Javier Barceló, Graciana de la Madrid, el mismo Alejandro Lifshitz, que es dramaturgo y director, y Aníbal Tamburri, transcurre en un puesto de venta de carne asada en la Costanera Sur, lo que solíamos llamar carritos de la Costanera, que después se pusieron un poquito más elegantes, los tunearon un poco, les empezamos a decir chiringuitos, y hoy en día serían como los food trucks, que tanto le gustan al gobierno de nuestra ciudad. Bueno, este carrito, que es atendido por una pareja, José y Gloria, lo primero, interesante, dos cosas voy a destacar. Lo primero es la originalidad de la puesta en escena, que más allá de su más o menos cercanía a una realidad, digamos a la mímesis de la realidad, lo interesante es la perspectiva que plantea la escenografía, ¿no? Estamos como adentro del carrito, es decir que vemos a los personajes cuando atienden a un supuesto cliente o a cada cliente que eventualmente se acerca, y viste que si uno se acerca como eso es como un carro, está un poco más abajo y el que atiende está como 1 o 2 escalones arriba. Bueno, ese ángulo se reproduce en la escena, entonces nosotros los vemos de espaldas disponiéndose a atender a quien se acerca, no vemos a quien se acerca, y después ellos vuelven sobre los espectadores y los vemos interactuando, estamos como adentro del carrito. O sea, esa dinámica me pareció como muy interesante, porque además abre, me parece, otra perspectiva que tiene que ver que cuando el cliente fallido, además, porque lo que escuchamos es que esos clientes nunca compran, o sea, siempre están preguntando por otro lugar, cuando vemos que ellos se rotan e interactúan, lo que vemos son laburantes intentando sobrevivir. Y esta es la otra cuestión sobre la que me quiero parar. Porque hay una transformación de ese universo comercial de los carritos. Lo que entendemos es que el resto de los carritos ya son food trucks, menos ellos, que ellos un poco se resisten e intentan sobrevivir con el carrito a la vieja usanza. Y esto que parecería ser como un conflicto clásico con el entorno, a lo que se suma la llegada de un extranjero con una propuesta muy seductora, no es el conflicto, digamos, obvio. El conflicto real está en esa condición de ellos de laburantes subsistiendo. Y sobre todo en el personaje de José, que está como rebuscándosela, tratando de sacar un mango, pero lo que representa es la soledad. Es el laburante sin una mano, sin alguien en términos institucionales, si se quiere, o sociales, que le dé una mano. Es un tipo abandonado que no atina a pelear prácticamente por nada, y a lo interesante porque incluso en un momento, frente a este extranjero que llega, ellos le mienten, el extranjero descubre su mentira, y la verdad es que José ni siquiera intenta sostener la mentira, no disimula, es un tipo vencido. Y me interesa mucho sobre ese rol, sobre esa expresión de sujeto, tratando de sostener la changa de la que sobrevive, como ese, me parece ese foco sobre el que nuestros últimos candidatos de centro-izquierda dejaron de hablarle. Me parece que ahí en la repetición del mantra vas a perder tus derechos, lo que no se vio es que los José hacía rato que no ejercían sus derechos. Entonces me parece interesante rescatar este personaje, que además está construido en una actuación muy sencilla, con cosas, con gestos, con
muy pequeños, pero muy precisos, de este actor que es Javier Barceló, y que compone, la verdad, que de una manera muy, con mucha precisión, ese sujeto abandonado. Y acá, para cerrar, quería usar o tomar un extracto del libro Colectivo de Pablo Semán, que vos entrevistaste hace algunos programas. Sí. El libro está entre nosotros. En ese libro, cuando se alude a Milei, no me acuerdo la verdad cuál de los autores, pero alguien alude a Milei y dicen que él logró hablar el lenguaje de muchos sectores sociales, que mientras la pandemia, la inflación, enumera y no, el internismo de la clase dirigente, los dejaban a la intemperie, estos sujetos se hacían cargo de sí mismos, como cuentapropistas, como trabajadores informales, pero frente a la ausencia o la discrecionalidad del Estado. Ese es el José, para mí, que permite pensar en esas demandas o en esas experiencias de estos sujetos, justamente, que seguramente su elección política colocó a quien nos gobierna hoy en ese lugar, pero que a la vez ese que ha sido colocado actúa en contra de ellos. Entonces me parece que el personaje ese deja, para mí abre como una pregunta sobre esa clase dirigente responsable de habernos traído a José y a todos nosotros a donde estamos. Claro, que abundan. Tal cual. Bueno, ¿qué pasa con esa clase de dirigente si todavía, si tiene restos, si tiene capacidad, si tiene inteligencia para volver a mirar a ese pueblo, ¿no? Entonces me parece interesante la metáfora de ese personaje intentando con sus manotazos de ahogado, pero solo. ¿Cuándo se puede ir a ver? Los viernes a las 20:30, ahí en Fandango Teatro, que es Luis Viale, casi a Coite. Perfecto, viernes 20:30. Te mando un fuerte abrazo. Sí, señor. Un abrazo grande. Gracias, Larisa Rivarola. Bueno, estamos cerca del final. Ahora Vicky Nardone me va a traer la lista de todos los compañeros, porque claro, hay algunos compañeros que cambian o no me acuerdo, y yo quiero dejar claro con quiénes nos acompañan. Pero les cuento que Patricia Díaz Vialet, que es una poeta, una buena poeta, presenta su último libro, Mientras sea capaz de la música, el martes 9 de septiembre, o sea, este martes, a las 7 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, queda frente a San Martín, Avenida Corrientes 1534. Así que recordemos, Patricia Díaz Vialet presenta su último libro, Mientras seas capaz de la música, con Mariana Arias, con Javier Cofreres, con Rafael Felipe Oteriño, bueno, un grupo que presenta el libro de Patricia Díaz Vialet el martes 9 de septiembre. Otro tema, en el marco del Festival Argentino de Historieta, el sábado 6 de septiembre a las 3 de la tarde, en la Sala Batato Barea del Centro Cultural Rojas, que quedan Corrientes 2038, un homenaje a Daniel Divinsky, bueno, gran editor Daniel, cofundador de Ediciones de la Flor, un sello mítico ligado a Mafalda, obviamente. ¿Y quiénes van a dibujar en vivo? Julieta Arroqui, Decur, Meiji, Daniel Paz, Pati Nahuel Rando, El Niño Rodríguez, Miguel Rep. ¿Cómo andás, Miguel? Tanto tiempo. Bueno, él no está escuchando la radio seguramente, pero Miguel, Javier Robel y Gustavo Sala van a dibujar en vivo el sábado 6 de septiembre a las 3 de la tarde en el Centro Cultural Rojas, en homenaje. Grande Vicky, gracias Vicky. Vicky está en todo. Bueno, tenemos que terminar el programa. Me cuentan que, a ver, me lo van a confirmar, Argentina ganó 3-0. Qué bien, qué bien. Un gol de Messi, porque 2 goles de Messi. Uy. Prócer nacional, porque se está despidiendo. Muy bien, Messi. 2 goles de Messi. ¿Y uno más de quién? De Lautaro. Bueno, excelente, muy buena noticia. Como estamos terminando, 23:56, empieza la veda en 4 minutos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, no voten a Milei, es decir, no voten a Esper. ¿Quedó claro? Se termina la veda, aprovecho. No hay nada peor que el mileísmo. No hay nada peor desde el comienzo de la democracia hasta hoy, no hay nada peor. Por lo tanto, vota otras opciones. ¿Sí?
¿Quiénes hacen el refugio? Vicky Nardone, una estrella, gran compañera. Daniel Franco, que siempre que propongo serrucharle el piso, Vicky Nardone me saca los ojos. Y tiene razón, porque es un genio, productor general, pero por ahí serrucharlo un poquito, aunque sea un poquito, no. Muy bien, vamos Dani Franco, el alma mater del programa. Carlos Di Mare en la operación, Carlos Di Mare, ahí está Carlos. En operador de video, Emma Svinden, empieza con C, Svinden. Diseño y flyers, Paula Aguirre. Redes, Violeta Falco. Quien les habla, Osvaldo Quiroga. Y un mensaje de María Angélica Villacrespo. Hola Osvaldo, solo para felicitarte por el programón que estás haciendo. Feliz de haber escuchado a Mempo. Abrazos 1000, María Angélica. Bueno, con semejante producción, si no haces un buen programa, en serio, dedícate a otra cosa. Nos reencontramos, por supuesto, el jueves. Espero no olvidarme los anteojos como me pasó la vez pasada, no perder una lapicera como me pasó otra vez. No, voy a mirar atentamente el escritorio. Un abrazo, nos reencontramos el jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias.